Imaginen un objeto. No un ídolo tallado por manos humanas para ser adorado. No una simple reliquia del pasado. Imaginen un cofre, cubierto de oro puro, por dentro y por fuera. Coronado por figuras de querubines, con alas extendidas, guardianes de un secreto insondable. Pero este cofre no guardaba joyas ni tesoros terrenales. Guardaba la presencia de Dios mismo. Desde las arenas ardientes del desierto de Sinaí hasta el corazón del glorioso templo en Jerusalén, existió un objeto como ningún otro. Un símbolo de pacto. Un asiento de misericordia. Un epicentro de poder sobrenatural tan real, tan palpable, que su cercanía podía significar victoria absoluta o juicio fulminante. Era el Arca del Pacto. El Arca de la Alianza. ¿Qué era exactamente esta caja sagrada que los ejércitos de Israel llevaban a la batalla? ¿Por qué las murallas de Jericó cayeron a su alrededor? ¿Por qué tocarla, aunque fuera con buena intención, costó una vida? ¿Y por qué los filisteos, tras capturarla, sufrieron plagas terribles hasta rogar por su regreso? El arca no era magia. Era santidad. La santidad de un Dios vivo habitando de una manera única entre su pueblo. Contenía las mismísimas tablas de la ley, el testimonio irrefutable de su estándar divino y el recordatorio constante de la brecha entre el Dios perfecto y la humanidad pecadora. Sobre su tapa, el propiciatorio, cubierto por la sombra de los querubines dorados, se encontraba el lugar de la expiación. Allí, una vez al año, la sangre rociada cubría el pecado. Un atisbo, una sombra, de un sacrificio mucho mayor que estaba por venir. Este objeto guió a una nación, definió su adoración, forjó su identidad. Era su esperanza visible, su ancla espiritual, su recordatorio constante de que no caminaban solos. Su historia está entrelazada con los momentos más cruciales del Antiguo Testamento. Es una saga de gloria, poder, misterio y el siempre presente desafío de la santidad de Dios. Pero entonces, el arca desapareció. Se desvaneció del registro histórico. ¿A dónde fue? ¿Por qué? Y si ya no está, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Hemos perdido esa conexión con la presencia de Dios, ese acceso a su poder y su misericordia? Nos detenemos un instante para contemplar la magnitud de lo revelado. El arca, un objeto cargado de la presencia de Dios. De misterio, de poder, de una santidad que estremece. Su jornada a través de la historia de Israel nos habla de un Dios que se manifiesta, que pacta, que guía, pero que también exige reverencia. ¿Cómo resuena esta verdad milenaria en tu propia alma hoy? ¿Qué despierta en ti este vislumbre de su gloria y su carácter? Si esta historia, si este misterio, si esta realidad de la presencia divina ha tocado tu espíritu, si ha encendido una chispa de asombro o te ha llevado a una nueva reflexión, te invito a que demos un paso más en esta jornada juntos. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Qué es lo que más te impacta de la historia o el significado del arca hasta ahora? Tu perspectiva enriquece esta exploración. Si sientes que este mensaje puede bendecir o desafiar a alguien más, no dudes en compartir este video. Llevemos juntos esta luz y este misterio. Y si deseas continuar descubriendo los secretos y el profundo significado del Arca de la Alianza, asegurándote de no perder el próximo capítulo de este viaje, te invito a suscribirte y unirte a esta comunidad. Sigamos explorando juntos las maravillas de su palabra. Hemos vislumbrado su sombra dorada, sentido su aura de poder. Pero, ¿qué era en realidad este objeto que yacía tras el espeso velo del tabernáculo? Un velo que no solo separaba un compartimento de otro, sino que parecía dividir el mundo terrenal del reino celestial. Allí, en la penumbra sagrada del lugar santísimo, residía el Arca del Pacto. Imaginen el peso de ese lugar. Un espacio al que solo podía acceder un hombre, el sumo sacerdote, y solo una vez al año, en el día de la expiación. No sin antes realizar rituales meticulosos y llevar consigo la sangre que cubriría momentáneamente los pecados de una nación. En el centro de toda esta reverencia, de toda esta separación, estaba el arca. No era una simple caja elaborada con arte humano. Era, según el diseño divino, el trono terrenal del Dios invisible.
Una estructura de madera de acacia, robusta y duradera, completamente recubierta de oro puro. Cada centímetro, por dentro y por fuera, brillaba con un reflejo que hablaba no de riqueza, sino de la gloria inmaculada de aquel a quien representaba. Sobre su tapa, el propiciatorio, se elevaban dos querubines de oro macizo, sus alas extendidas, como si velaran sobre el lugar santísimo, o quizás, como si formaran parte de la corte celestial que rodea el trono real en los cielos. Entre ellos, justo encima del propiciatorio, se manifestaría la presencia visible de la gloria de Dios, la Sequina. Era allí donde el Santo de Israel se encontraría con el sumo sacerdote, donde hablaría, donde su presencia era tan densa, tan real, que inspiraba una santidad casi insoportable para la carne humana. El misterio del arca no residía solo en su apariencia o su ubicación. Residía en lo que representaba, el punto focal de la relación de Dios con su pueblo. Era su garantía de que Él estaba con ellos, su recordatorio constante de su justicia y su misericordia. Era un objeto que encapsulaba la esencia misma del pacto. Pero, ¿cómo llegó a existir este objeto tan singular? No fue el producto de la ingeniosa artesanía israelita solamente. No nació de una necesidad humana o una tradición preexistente. Su existencia fue un mandato directo, una orden explícita que provino de la zarza ardiente, de las cumbres humeantes del monte Sinaí. Dios mismo dio las instrucciones precisas a Moisés. Y aquí comienza un misterio aún más profundo. ¿Cómo podían manos humanas, pecadoras e imperfectas, atreverse a construir algo tan santo? ¿Cómo se ejecutaría un diseño tan detallado y lleno de simbolismo divino? ¿Y qué herramientas, qué materiales, serían dignos de dar forma al trono de aquel que creó los cielos y la tierra con una sola palabra? El misterio planteado era profundo. ¿Cómo podían manos humanas, nacidas del polvo y marcadas por el pecado, construir un receptáculo digno de la santidad de Dios? La respuesta, revelada en las cumbres imponentes del monte Sinaí, no residía en la habilidad del hombre, sino en la precisión del diseño divino. Mientras el pueblo de Israel acampaba al pie de la montaña, temblando ante la manifestación de la gloria de Dios en fuego y trueno, Moisés ascendió a la presencia misma del Altísimo. Y allí, en ese encuentro sobrenatural, Dios no solo entregó la ley, también desplegó el plano detallado de lo que sería el centro de su habitación terrenal. No se dejó nada al azar. Cada medida, cada material, cada adorno, todo fue especificado con una exactitud que reflejaba la perfección del cielo. La instrucción fue clara: debían usar madera de acacia, un árbol resistente, capaz de perdurar en el ambiente árido del desierto. Esta madera fue la base, el soporte terrenal. Pero su fragilidad natural sería cubierta por una capa de gloria, oro puro. El arca debía ser recubierta de oro por dentro y por fuera, simbolizando que aquello que contenía la presencia divina debía estar rodeado y saturado de la pureza y el valor más altos. Las dimensiones fueron dictadas con una precisión matemática: 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto. Una proporción específica, ordenada por el Creador del universo. Alrededor de su borde superior, una cornisa de oro, como una corona. En cada una de sus 4 esquinas, anillos de oro, a través de los cuales se pasarían varas de madera de acacia recubiertas de oro. Y una instrucción vital: estas varas nunca debían ser removidas. El arca siempre debía estar lista para ser transportada, porque la presencia de Dios no estaba confinada a un solo lugar, sino que marcharía con su pueblo. Pero la pieza más importante fue la tapa, el propiciatorio. Hecho de oro macizo, no de madera cubierta de oro. Y unido a él, martillado de la misma pieza de oro, 2 querubines. Con sus rostros uno frente al otro, inclinados hacia el propiciatorio, y sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo el espacio sagrado. Este diseño no era imaginación humana, era la instrucción directa para replicar una realidad celestial, un modelo del trono mismo de Dios en el cielo. La meticulosidad del diseño era un acto de gracia. Un Dios perfectamente santo proporcionaba la forma exacta, el cómo preciso, para que su presencia pudiera cohabitar con un pueblo imperfecto sin aniquilarlo. Era la manifestación tangible de su deseo de estar cerca, pero bajo condiciones que protegieran su santidad y la vida de quienes se acercaban. El plano celestial había sido entregado.
Los artesanos, dotados por el Espíritu de Dios, estaban listos para transformar madera y oro en el receptáculo más sagrado jamás concebido. Pero, ¿qué ocurriría una vez que esta estructura dorada estuviera completa? ¿Qué sería lo primero en ocupar el vacío de este cofre divino, marcando su propósito fundamental y sellando su destino como el corazón del pacto entre Dios e Israel? El cofre dorado estaba completo, forjado según el patrón celestial. Estaba listo. Pero, ¿qué tesoros dignos de la presencia de Dios serían depositados en su interior? No diamantes ni esmeraldas, algo mucho más valioso, y a la vez, más acusador. Dentro del arca se colocarían los símbolos vivos del pacto entre Jehová e Israel, testimonios de su historia, su fracaso y la gracia inagotable de Dios. Lo primero, y lo más fundamental, las 2 tablas de la ley. Las mismas escritas por el dedo de Dios en el monte Sinaí, que contenían los 10 mandamientos. El fundamento mismo de su pacto, el estándar perfecto de su santidad y justicia. Fueron depositadas reverentemente. Representaban la voluntad divina para la vida de Israel. Pero su presencia allí también era un recordatorio doloroso. Las primeras tablas habían sido rotas por Moisés al ver la idolatría del pueblo al pie del mismo monte. Guardar las segundas tablas en el arca era un testimonio constante no solo de la ley de Dios, sino de la incapacidad humana para cumplirla plenamente desde el principio. Junto a la ley quebrantada por la desobediencia, se colocó un vaso de oro conteniendo maná. Este alimento milagroso llovía del cielo cada mañana, la provisión diaria de Dios para su pueblo en el desierto. Su presencia en el arca hablaba del cuidado fiel y sobrenatural de Dios, sustentando a Israel a pesar de sus quejas y rebelión. Era un recordatorio tangible de que la vida dependía no de su esfuerzo o recursos, sino de la gracia sustentadora que venía de lo alto. La provisión de Dios, junto a la ley de Dios. Y el tercer objeto, la vara de Aarón que había reverdecido y echado renuevos. Esto ocurrió como señal inequívoca de la autoridad sacerdotal divinamente escogida de Aarón, validada por Dios mismo frente a la rebelión y desafío de Coré y su grupo. Guardar la vara en el arca era un testimonio perenne de la autoridad establecida por Dios y de la desobediencia que cuestiona esa autoridad. Así, dentro del arca reposaban la ley, el maná y la vara. Qué poderosa y compleja colección de símbolos. Bajo el propiciatorio, donde la misericordia sería manifestada, se guardaba el recordatorio constante de la necesidad de esa misericordia. Estos no eran objetos inertes, eran testimonios que hablaban sin cesar de la naturaleza de Dios y la naturaleza de su pueblo. El cofre estaba ahora lleno, no de tesoros mundanos, sino de las cicatrices y las maravillas de una relación en desarrollo, lista para ser transportada. Lista para guiar. Lista para manifestar el poder de aquel cuya presencia ahora residía sobre estos símbolos. Pero, ¿cómo se movería este trono sagrado de un lugar a otro? ¿Qué protocolos divinos regirían su transporte? ¿Y qué ocurriría la primera vez que su presencia activa confrontara los obstáculos del mundo físico y espiritual? Hemos contemplado el cofre dorado, llenado con los testimonios del pacto. Pero ahora, nuestra mirada se eleva hacia su cumbre, hacia la tapa de oro macizo coronada por los querubines. Esta no era una simple cubierta protectora. Era el propiciatorio. El caporet en hebreo, una palabra ligada a la expiación, a la cubierta del pecado. Y era el lugar más sagrado de toda la tierra. Aquí, sobre este trono dorado, en el corazón impenetrable del lugar santísimo, era donde la gloria de Dios elegía manifestarse. Entre las alas extendidas de los querubines, justo por encima del propiciatorio, aparecía la resplandeciente Sequina. No una luz común, sino la manifestación visible de la presencia misma de Jehová. Imaginen, el brillo inmaculado, la nube, quizás el fuego santo, la evidencia tangible de que el Rey del universo habitaba justo allí, en ese pequeño espacio de oro y madera, en medio de su pueblo acampado. El propiciatorio era el punto de encuentro directo entre el Dios infinito y el hombre finito, entre la santidad absoluta y la pecaminosidad humana. Pero este encuentro solo era posible bajo condiciones divinas estrictas. Era un lugar de santidad tan extrema que solo el sumo sacerdote, una vez al año y con la sangre del sacrificio, podía acercarse sin morir. La gloria que traía vida podía, en un instante, consumir.
¿Por qué elegir precisamente este lugar como el centro de su presencia y el punto de encuentro? Porque, mientras la ley en el interior del arca acusaba al hombre de su fracaso y merecía el juicio divino, el propiciatorio, posicionado encima de esa ley, representaba la provisión divina para cubrir esa falla. Era el lugar donde la justicia de Dios se encontraría con su misericordia a través del sacrificio. El trono de gloria era, al mismo tiempo, el asiento de la misericordia disponible, pero solo a través del camino que Dios establecía. Aquí se entrelazaban el misterio de la santidad insondable y la promesa de la misericordia redentora. Un espacio donde el poder divino se hacía presente, pero velado, contenido, accesible únicamente a través del canal designado. El arca, con su propiciatorio brillante, no era solo un mueble, era la piedra angular teológica del pacto y del acceso limitado a Dios bajo la antigua alianza. Pero este trono de gloria no estaba destinado a permanecer siempre inmóvil detrás del velo. Había sido construido con varas, diseñado para el movimiento. ¿Qué ocurriría cuando este objeto sagrado, este trono portátil de santidad y expiación, fuera sacado de la seguridad del lugar santísimo? ¿Cómo reaccionaría el mundo impío, los elementos de la naturaleza, los enemigos de Israel, ante la presencia activa de aquel cuya gloria reposaba sobre el propiciatorio? Y más importante aún, ¿cómo podría un objeto tan santo marchar junto a un pueblo constantemente imperfecto? El arca del pacto no fue creada para permanecer velada en la penumbra sagrada para siempre. Había sido equipada con varas precisamente porque la presencia de Dios no estaba destinada a un solo lugar, sino que marcharía con su pueblo. El desafío ahora era formidable: ¿cómo transportar este trono sagrado, este punto focal de la santidad divina, a través del polvo y las pruebas del desierto? La respuesta divina vino con instrucciones precisas y un grupo escogido, los levitas coatitas. A ellos, y solo a ellos, se les encomendó la tarea solemne y peligrosa de transportar el arca. Pero ni siquiera ellos podían acercarse a la vista directa de su gloria. Primero, los sacerdotes debían desarmar el tabernáculo, cubrir el arca con el velo interior azul, luego con una cubierta de pieles de tejón y finalmente con un paño carmesí. Solo entonces los coatitas podían acercarse para levantarla utilizando las varas que nunca se retiraban. Cada paso, cada toque, estaba regido por la santidad. Imagina la escena: la vasta multitud de Israel, el campamento desordenándose, y en medio de todo, un grupo selecto, con temor reverente, alzando sobre sus hombros el cofre dorado, el símbolo de la presencia del Rey invisible. Cuando el arca era levantada, se pronunciaba una oración poderosa: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca se detenía en el lugar de reposo, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. El movimiento del arca estaba intrínsecamente ligado a la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Cuando la columna se movía, Israel se movía, y el arca era levantada para ir delante de ellos. Cuando la columna se detenía, Israel acampaba, y el arca era colocada en el corazón del tabernáculo rearmado. El arca era la manifestación terrenal, tangible, de la misma presencia que los guiaba desde el cielo. Era el estandarte del rey que marchaba a la cabeza de sus huestes. A través de los largos y arduos años en el desierto, marcados por la sed, el hambre, las dudas y las rebeliones constantes del pueblo, la presencia del arca era un recordatorio perenne: Dios estaba con ellos. No los había abandonado. A pesar de su imperfección, Él continuaba liderándolos, protegiéndolos y cumpliendo su promesa de llevarlos a la tierra prometida. La fe de Israel se probaba, no en sus circunstancias, sino en su disposición a seguir a donde quiera que el arca, guiada por la columna, los llevara. Pero la jornada en el desierto tenía un fin. La tierra prometida estaba a la vista. Sin embargo, entre la vasta llanura de Moab y la herencia prometida, se interponía un obstáculo aparentemente insuperable: el río Jordán, crecido y desbordado en tiempo de cosecha. ¿Cómo cruzaría una nación entera con sus familias y posesiones? ¿Cómo manifestaría el Dios cuya presencia residía sobre el propiciatorio su poder no solo para guiar, sino para abrir camino a través de aguas imposibles y llevar a su pueblo a la posesión de su promesa? El arca no solo marchaba con Israel en el desierto, también abría caminos y derribaba barreras.
El desafío del Jordán desbordado presentó la primera gran prueba de su poder activo en la conquista. Imagina la escena, los sacerdotes, llevando el arca sobre sus hombros, dando los primeros pasos en las aguas crecidas. En el instante en que las plantas de sus pies tocaron el borde, las aguas río arriba se detuvieron, amontonándose. La nación entera cruzó sobre tierra seca, mientras el arca permanecía inmóvil en medio del cauce, un testigo mudo y glorioso del poder de Dios controlando la creación para cumplir su promesa. La manifestación de poder continuó en Jericó. No con armas de asalto, sino con un mandato divino inusual centrado en el arca. Días de marcha solemne alrededor de la ciudad amurallada, con el arca en procesión. Al séptimo día, tras 7 vueltas, el sonido de las trompetas y un gran grito, y las imponentes murallas de Jericó se desplomaron. La victoria no fue por estrategia militar humana, sino por el poder de Dios actuando a través de la obediencia y la fe puesta en su presencia simbolizada por el arca. Pero la historia del arca no es solo de triunfos milagrosos, es también un recordatorio constante de la santidad innegociable de aquel a quien representaba. El poder de Dios es inseparable de su carácter santo, y acercarse a Él o manejar sus símbolos sagrados exige una reverencia absoluta. La trágica historia de Usa lo ilustra con una claridad escalofriante. Durante el intento de David de trasladar el arca a Jerusalén de manera inapropiada, los bueyes tropezaron. Usa, con lo que pareció una buena intención, evitar que el arca cayera, extendió su mano y la tocó. La respuesta divina fue inmediata y terrible, Usa cayó muerto en el acto. No fue por malicia, sino por una violación directa de la instrucción divina. Tocó lo intocable. Lejos de ser un acto cruel, fue una lección solemne y aterradora sobre la peligrosidad de tratar la santidad de Dios con familiaridad o bajo las reglas humanas. Los filisteos, tras capturar el arca creyendo que era un talismán de guerra, también aprendieron esta lección a la fuerza. La presencia santa del arca en su territorio pagano trajo juicio, su ídolo Dagón cayó postrado ante ella, y plagas y tumores asolaron sus ciudades. Descubrieron que no controlaban al Dios de Israel ni a su arca, era el arca la que traía la presencia activa de un Dios que juzgaba la idolatría y la impiedad. Desesperados y aterrorizados, la devolvieron, acompañándola con una ofrenda de culpabilidad. Estas historias, Jericó, Usa, los filisteos, son manifestaciones del mismo poder divino, poder para salvar y dar victoria a quienes se acercan en obediencia y fe, y poder para juzgar a quienes desprecian o tratan a la ligera su santidad. El arca era un recordatorio constante de que el Dios de Israel no era un ídolo pasivo, sino una fuerza viva que exigía reverencia absoluta y obediencia a sus caminos. Después de tales demostraciones de poder y santidad, el arca no podía seguir vagando o ser colocada en cualquier sitio. Necesitaba un lugar digno, un santuario central que honrara al rey que representaba. Un hogar permanente donde pudiera ser reverenciada según la ley divina y donde su presencia pudiera bendecir a la nación desde un lugar de reposo establecido. ¿Cuál sería ese lugar? ¿Y cómo sería finalmente llevada allí después de los errores del pasado? Tras su tumultuoso regreso del territorio filisteo, el arca del pacto encontró un reposo temporal pero humilde en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, permaneciendo allí por muchos años. Durante este tiempo, el centro de la vida religiosa de Israel se dispersó y el arca, el trono del Dios invisible, quedó de alguna manera marginada de la centralidad que Dios había diseñado para ella. Su historia parecía estancada en una casa particular. Pero Dios estaba levantando a un hombre conforme a su corazón, David. Tras ser establecido como rey y conquistar Jerusalén, haciéndola su capital política, el mayor anhelo de David no era acumular riquezas o poder terrenal. Su corazón ardía por traer la presencia de Dios al centro de su reino, de su vida, de su ciudad. Quería que el arca del pacto residiera en Jerusalén, convirtiéndola en la capital espiritual de Israel también. Era un deseo noble, una pasión genuina por acercar a Dios a su pueblo. Movido por este anhelo, David organizó un gran evento para trasladar el arca. Reunió a 30,000 hombres escogidos de Israel, preparó una carreta nueva, quizás pensando en la forma en que los filisteos la devolvieron y la música y el júbilo llenaban el aire. La intención era buena, la energía palpable, pero el método ignoró las instrucciones divinas explícitas para el manejo del arca.
Dios había ordenado que fuera llevada sobre los hombros de los levitas coatitas usando las varas. Y entonces ocurrió la tragedia que revivió el terror de la santidad divina. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes que tiraban de la carreta tropezaron. Y Uzá, uno de los encargados, extendió su mano para sostener el arca y evitar que cayera. Un acto que humanamente parecería útil, pero que fue una violación directa de la prohibición divina de tocar el arca. La respuesta fue inmediata y devastadora. Dios hirió a Uzá allí mismo y murió junto al arca. La celebración se convirtió en luto. David se llenó de temor y frustración. La lección de Uzá, ya vista con los filisteos, se reforzó brutalmente. No basta la buena intención o el entusiasmo, acercarse a la santidad de Dios o manejar lo que le representa, debe hacerse en sus términos, según sus mandamientos. El arca fue desviada y dejada en la casa de Obed-Edom el Geteo, donde, irónicamente, su presencia trajo bendición a la casa por 3 meses. David, escarmentado pero no derrotado en su anhelo, aprendió. Consultó a los sacerdotes y levitas, estudió la ley. El segundo intento fue diferente. No más carretas. Los levitas coatitas se santificaron y prepararon para llevar el arca sobre sus hombros, usando las varas. La procesión no solo tuvo música y danza, sino también sacrificios ofrecidos en cada etapa, reconociendo la necesidad de expiación al acercarse a lo santo. Esta vez, el traslado fue un triunfo glorioso. El arca entró finalmente en Jerusalén en medio de un júbilo incontenible. David danzó con toda su fuerza ante Jehová, las trompetas resonaron y el pueblo entero celebró la llegada de la presencia de Dios a su capital. Fue un momento culminante, una poderosa lección de que la obediencia reverente no ahoga la alegría. La verdadera alegría en la presencia de Dios fluye de acercarse a Él en la forma que Él ha establecido. El arca estaba por fin en Jerusalén, alojada en una tienda especial levantada por David. Estaba en el centro de la vida nacional, un recordatorio constante de la presencia divina. Pero, para David, una tienda no era suficiente para el trono de aquel a quien amaba. Su corazón comenzó a albergar un sueño aún mayor, construir una casa permanente, un templo magnífico, un lugar de gloria terrenal para albergar la presencia santa del arca por generaciones. ¿Se cumpliría este sueño? ¿Y qué significaría para el arca y el futuro de Israel tener un reposo fijo después de tantos años de movimiento y peligro? El anhelo del rey David por construir una casa permanente digna del arca del pacto, un templo glorioso para el Dios de Israel, sería cumplido por su hijo, Salomón. Durante 7 años, se levantó una estructura de una magnificencia sin igual, un prodigio de arquitectura y arte, utilizando los materiales más finos, cedro de Líbano, oro puro, piedras preciosas. Cada detalle del templo de Salomón estaba diseñado para honrar a aquel cuya presencia el arca representaba. Ya no sería una tienda portátil, sino un monumento fijo y glorioso a la habitación de Dios entre su pueblo. En el corazón de esta imponente estructura se encontraba el lugar santísimo, el devir, el compartimiento interior, cúbico y revestido de oro, separado por un velo aún más elaborado que el del tabernáculo. Y dentro de este espacio ultrasecreto, Salomón encargó tallar 2 inmensos querubines de madera de olivo, recubiertos de oro, con alas que se extendían a lo ancho de la habitación, tocando las paredes y casi tocándose entre sí en el centro. Su propósito, ensombrecer el lugar donde finalmente reposaría el arca. El momento de trasladar el arca del pacto desde la tienda en la que David la había colocado hasta su hogar permanente en el templo fue de inmensa solemnidad y expectativa. Sacerdotes y levitas, santificados para la ocasión, llevaron el cofre dorado sobre sus hombros por última vez en un acto público. La nación entera se reunió. Y entonces ocurrió, el arca fue colocada bajo las alas extendidas de los grandes querubines dentro del lugar santísimo. Sus varas, símbolo de su capacidad de movimiento, se extendían desde el arca hacia la cortina exterior, como un recordatorio de su pasado itinerante, aunque ahora estuviera anclada. Era el reposo definitivo para el símbolo del trono de Dios en la tierra. Pero la confirmación divina de que este era el lugar escogido llegó de manera inconfundible. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santísimo, la gloria de Jehová,
manifestada como una nube resplandeciente, llenó la casa de Dios con tal intensidad que los sacerdotes no pudieron permanecer allí para ministrar. Era la misma gloria que había llenado el tabernáculo en el desierto. Dios había honrado el templo y la colocación del arca en su corazón. Su presencia habitaba ahora en esta magnífica morada hecha por manos humanas, estableciendo un punto fijo de contacto entre el cielo y la tierra. El templo, con el arca en su lugar santísimo, se convirtió en el epicentro de la vida religiosa judía por siglos. Era el corazón espiritual de la nación, el destino de las peregrinaciones, el lugar de los grandes sacrificios y las festividades. La presencia de Dios, simbolizada por el arca, era el ancla de su identidad y su fe. Este parecía ser el destino final del arca del pacto, un reposo glorioso y permanente en el santuario más sagrado de la tierra. Pero, incluso en este lugar de máxima santidad, la relación entre un Dios perfecto y un pueblo imperfecto requería un acto anual crucial. Un ritual solemne, centrado en el propiciatorio sobre el arca, que recordaba la necesidad constante de cobertura y misericordia. ¿En qué consistía exactamente este ritual clave realizado una vez al año? ¿Y por qué este acto, más que ningún otro, apuntaba al propósito último del arca y su trascendencia más allá del templo mismo? Con el arca finalmente en reposo en el lugar santísimo del majestuoso templo, el acceso a la presencia de Dios se volvió aún más restringido, más concentrado en un solo lugar y un solo momento del año. Ese momento era el Yom Kippur, el día de la expiación, el día más solemne en el calendario de Israel. En este día singular, y solo en este día, una persona era designada para cruzar el umbral del lugar santísimo, el sumo sacerdote. No con sus vestiduras de gloria y esplendor, sino vestido con simples túnicas de lino blanco, un símbolo de la pureza y humildad requeridas para acercarse a la santidad absoluta de Dios. Tras sacrificios por sí mismo y por la nación, cargado con incensarios ardientes para que una nube de humo cubriera el propiciatorio, el sumo sacerdote daba los pasos finales. Imaginen esa caminata solitaria. El peso de la nación sobre sus hombros, el olor del incienso, el latido de su propio corazón resonando en el silencio sagrado. Cruza el velo y entra en el lugar santísimo, un espacio despojado salvo por la presencia imponente del arca dorada y los grandes querubines que la ensombrecen. Y allí, sobre el propiciatorio, entre los querubines, el lugar donde Dios prometió encontrarse con ellos. El acto central era el rociamiento de la sangre. Tomando la sangre de los sacrificios, sangre de un toro por sus propios pecados, sangre de un macho cabrío por los pecados del pueblo, el sumo sacerdote la rociaba 7 veces sobre el propiciatorio y delante de él. La sangre, símbolo de vida, era presentada ante Dios como cubierta, como pago sustitutorio por la culpa del pecado. Este ritual no era una mera formalidad. Era la piedra angular ceremonial que permitía a un Dios perfectamente santo morar entre un pueblo pecador sin consumirlo. La sangre rociada sobre el propiciatorio, el lugar de la misericordia encima de la ley que condenaba, proporcionaba una expiación temporal, una cubierta anual para los pecados de Israel. Permitía que la relación de pacto continuara. Pero la misma naturaleza del ritual gritaba su limitación. Tenía que repetirse cada año. La sangre de toros y machos cabríos y la mediación de un sacerdote humano y pecador no podían lograr una limpieza perfecta y permanente. Era una sombra, una lección visual, un presagio divino que señalaba incesantemente hacia adelante, hacia una expiación perfecta y definitiva que aún estaba por venir. El propiciatorio en el arca, en el corazón del templo, era el centro de este ritual que prometía cobertura temporal. Pero el anhelo del alma humana, la necesidad de una reconciliación total y eterna con un Dios santo, seguía sin ser plenamente satisfecha. ¿Quién podría ser el sacrificio perfecto? ¿Quién sería el sumo sacerdote que no necesitaría ofrecer por sí mismo, que podría entrar en el verdadero lugar santísimo, el celestial, no con sangre ajena, sino con la suya propia, una vez y para siempre, para obtener eterna redención? La historia del arca y su ritual crucial nos llevan inevitablemente a buscar esa respuesta final. El ritual anual de Yom Kippur sobre el propiciatorio del arca era vital, pero también incompleto. Señalaba a la necesidad de una expiación perfecta que la sangre animal y un sacerdote humano no podían proveer.
Y mientras esa necesidad crecía a lo largo de los siglos, el arca misma desapareció. No hay un relato bíblico que describa su fin. La historia simplemente deja de mencionarla, especialmente después de la destrucción del primer templo por los babilonios, o quizás fue escondida antes de eso. Se desvaneció del lugar santísimo, del corazón del culto judío. Un objeto de poder inmenso, de santidad aterradora, de misterio profundo, simplemente se perdió en el tiempo. Esta ausencia, este silencio, es en sí mismo un poderoso mensaje. Sugiere que el plan de Dios estaba evolucionando, que el enfoque ya no estaría en un objeto físico, sino en una realidad mayor que estaba por venir. La desaparición del arca no fue la pérdida de la presencia de Dios, fue la señal de que la sombra estaba dando paso a la sustancia, que el tipo ceremonial encontraba su antitipo glorioso. Toda la historia del arca, desde su diseño celestial, su contenido, su propiciatorio, su movimiento con Israel, su reposo en el templo y el ritual de Yom Kippur, todo apuntaba a una única dirección: Jesús de Nazaret. Él es el cumplimiento viviente del arca. Él es nuestro verdadero y perfecto propiciatorio, el lugar donde la justicia de Dios fue plenamente satisfecha por su sacrificio en la cruz, permitiendo que su misericordia se extienda a todos los que creen. Ya no necesitamos rociar sangre animal, su propia sangre, derramada una vez por todos, es la propiciación eterna por nuestros pecados. Él es nuestro gran sumo sacerdote. No de linaje arónico, sino según el orden de Melquisedec, sin principio ni fin. Él no entró en un lugar santísimo terrenal con sangre ajena, sino que ascendió al cielo mismo, al verdadero santuario, para presentarse ante el Padre con su propia sangre, asegurando para nosotros la eterna redención. Él es el cumplimiento del pacto. Ya no un pacto escrito en tablas de piedra dentro de una caja, sino un nuevo pacto escrito por el Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes. Y su presencia ya no reside en un cofre dorado en un edificio, sino dentro de cada creyente por medio del Espíritu Santo. Nosotros somos ahora el templo donde habita su Espíritu. La desaparición del arca simbolizó el fin de una era de mediación limitada. La rasgadura del velo del templo cuando Jesús murió confirmó que el camino al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, ahora está abierto de par en par. Ya no hay velo, ni acceso anual, ni rito repetitivo. Por medio de Jesús, tenemos acceso directo, confiado y constante al trono de la gracia de Dios. Esta es la gloriosa verdad final de la historia del arca. No se perdió la presencia de Dios, se democratizó, se internalizó, se hizo eternamente accesible a través de Cristo. El arca apuntaba al cielo, Jesús trajo el cielo a la tierra y nos abrió el camino de regreso. Su desaparición no dejó un vacío, sino que reveló un cumplimiento infinitamente superior. Pero, ¿qué significa realmente vivir con esta asombrosa realidad? ¿Cómo impacta nuestra vida diaria saber que el Dios cuya gloria habitaba sobre el arca reside ahora en nosotros por el Espíritu? ¿Cómo deberíamos acercarnos a nuestro Dios con tal acceso y tal mediador? ¿Cómo caminar dignos de ser portadores de la presencia bajo el nuevo pacto? La historia del arca culmina en este desafío: vivir cada día en la asombrosa luz de su presencia accesible. Hemos rastreado el camino del arca de la alianza, desde el diseño meticuloso dictado en las cumbres de Sinaí. Un cofre de oro que encapsulaba los símbolos del pacto y cuyo propiciatorio era el trono visible de la gloria divina. La vimos liderar a una nación en el desierto, manifestar un poder asombroso para dar victoria y, a la vez, demostrar una santidad tan peligrosa que exigía reverencia absoluta. La acompañamos en su búsqueda de un hogar, marcada por intentos fallidos y triunfos gozosos, hasta su reposo glorioso en el lugar santísimo del Templo de Salomón. Fuimos testigos del ritual crucial de Yom Kippur sobre su propiciatorio, un acto que cubría temporalmente el pecado pero que, en su repetición anual, clamaba por una solución final. Y finalmente, confrontamos su enigmática desaparición. Pero, como hemos descubierto, el silencio alrededor del arca física no es un fin triste, sino la antesala de una verdad gloriosa. La historia del arca no es la de un objeto perdido, sino la narrativa de un Dios que revela progresivamente el camino para estar con su pueblo. Cada aspecto del arca, cada evento ligado a ella, cada ritual que la rodeaba, era un preludio divino, una sombra que anunciaba la llegada de la realidad.
Jesús de Nazaret es esa realidad. Él es el cumplimiento perfecto de todo lo que el arca representaba. Él es nuestro verdadero y eterno propiciatorio, el lugar donde la justicia santa de Dios y su amor insondable se encontraron y se reconciliaron plenamente a través de su sacrificio en la cruz. No necesitamos animales ni ritos anuales, su sangre, derramada una vez para siempre, es suficiente para cubrir todo pecado, para limpiarnos y hacernos aceptos ante Dios. Él es nuestro gran sumo sacerdote, quien no entró en un templo hecho de manos, sino en el cielo mismo, sentándose a la diestra del Padre, intercediendo continuamente por nosotros. Ya no hay velo que nos separe. La pared de separación ha sido derribada por su carne rasgada en la cruz. Y la presencia de Dios, la presencia que inspiraba temor reverente sobre el propiciatorio del arca, ahora, por medio del Espíritu Santo, reside dentro de cada creyente. Somos portadores de la presencia misma de Dios. Somos templos vivos. La ley no está en tablas dentro de un cofre, sino escrita en nuestros corazones. La historia del arca nos enseña sobre la santidad innegociable de Dios y la seriedad del pecado. Pero su final, en el glorioso cumplimiento en Cristo, nos enseña sobre la profundidad insondable del amor de Dios y la magnitud asombrosa de la gracia que nos ha sido dada. Ya no necesitamos un objeto, un lugar o un mediador humano para acercarnos a Él. Por medio de Jesús, tenemos acceso directo, ilimitado y confiado al trono de la gracia divina. Este es el asombroso privilegio de la fe bajo el nuevo pacto. El misterio del arca se resuelve en la persona de Cristo, y ese misterio resuelto nos invita a vivir una vida en la luz de su presencia constante. Una vida de adoración, de obediencia que brota del amor, de confianza audaz al acercarnos a nuestro Padre. El arca fue poderosa, lo que simbolizaba y lo que Cristo logró es infinitamente más poderoso. Que al reflexionar sobre este cofre sagrado, recordemos no solo su historia, sino el glorioso destino al que apuntaba. Un destino donde la presencia de Dios ya no está detrás de un velo, sino accesible a nosotros, los imperfectos, gracias al propiciatorio perfecto, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vivamos, pues, conscientes de la presencia que llevamos dentro y del acceso que poseemos. Y así, nuestro profundo viaje a través de la historia sagrada del Arca del Pacto llega a su fin, al menos en lo que a esta narración se refiere. Hemos explorado su misterio, su poder, las lecciones de santidad y reverencia, y la gloriosa verdad de que todo apuntaba a un cumplimiento infinitamente mayor, el acceso directo y personal a la presencia de Dios. Hecho posible solo por la obra perfecta de Jesucristo. Si esta historia te ha tocado el alma, si ha despertado asombro en tu corazón, si esta asombrosa verdad de nuestro acceso a Dios te ha dado esperanza o ha profundizado tu fe, entonces, desde este espacio de reflexión, te invito a no guardar esta experiencia para ti mismo. Primero, me encantaría escuchar tu voz. Deja un comentario abajo y comparte qué parte de este viaje o qué aspecto del arca o su cumplimiento te ha impactado más profundamente. Tu perspectiva es valiosa y puede ser una luz para otros. Segundo, si sientes en tu espíritu que esta verdad transformadora sobre el acceso a Dios a través de Cristo podría bendecir o alentar a alguien que conoces, te animo de corazón a compartir este video con ellos. Llevemos juntos esta poderosa historia y esta asombrosa realidad. Y finalmente, si deseas continuar explorando las profundidades de la Escritura, desvelando más misterios bíblicos y creciendo en el conocimiento de nuestro glorioso Dios y su plan redentor, te invito a suscribirte a este canal. Únete a nuestra comunidad en este continuo viaje de descubrimiento espiritual. Nuestro propósito es claro: compartir la luz de su palabra, la belleza del Evangelio y la realidad de su presencia accesible, para que más almas encuentren esperanza, fe y un propósito eterno en Él. Gracias por acompañarnos en este viaje sagrado. Que vivas cada día consciente de la presencia que llevas dentro y del acceso ilimitado que tienes a su trono de gracia. Hasta la próxima aventura en la palabra.